En Cielos Abiertos, turradio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El tema de hoy, ¿qué pedimos en la oración? ¿Qué pedimos en la oración? Es el tema de hoy, en el marco del Sermón del Monte, que ya está próximo a culminar. ¿Qué debemos pedir en oración? ¿Qué debemos pedir en oración? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios en Mateo 7:7. Vamos a leer hasta el versículo 12. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bueno, muy bien. Continuamos entonces con el Sermón del Monte. Y este Sermón del Monte nos vuelve a indicar un tema fundamental para el creyente. Ese tema fundamental es la oración. La oración es fundamental para la persona que cree en Jesucristo. La oración es fundamental para el discípulo. Es fundamental. Si no hay oración en nuestra vida, no hay fortaleza espiritual. Si no hay oración en nuestra vida, no hay crecimiento espiritual. No lo hay, no lo hay. ¿Por qué decimos que vuelve a hablar el Señor Jesús en el marco del Sermón del Monte? Porque cuando tú vas a Mateo, capítulo 6, versículo 5, te vas a dar cuenta que Jesús habló sobre la oración. En Mateo 6, 5, Jesús habló sobre la oración. Y ahí dijo la forma como no se debe orar. Ahí dijo la forma como no se debe orar. Y puso como ejemplo a los fariseos. Pero también, más adelante, en Mateo, capítulo 6, versículo 9, volvió a hacer referencia diciendo, así vosotros oráis. O sea que esta es la tercera vez que en el marco del Sermón del Monte, Jesucristo vuelve a hablar de la oración. Miren tan importante. En esos 3 capítulos que tiene el Sermón del Monte, 5, 6 y 7, esta es la tercera vez que habla de la oración. Démonos cuenta de la importancia que es para el creyente la oración. Y nuevamente en Mateo 7:7 vuelve a hablar de la oración. Vuelve a hablar de la oración. Así que tengamos en cuenta eso que es muy importante. Y miremos 2 pasajes aleatorios que también nos va a ayudar sobre ese tema de buscar al Señor. Deuteronomio 4:29. Deuteronomio 4:29. Pasajes aleatorios o pasajes que nos permiten más bien similitud de buscar al Señor. Entonces, Deuteronomio 4:29. Mira lo que dice la palabra. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Sí ves? Muy parecido a lo que tenemos en Mateo 7:7. Muy parecido. Pero también hay otro en Jeremías 29:13. También hay otro pasaje similar a buscar de Dios. Jeremías 29:13. Busquémoslo en nuestras Biblias, tengámoslo presente, Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis,
porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Sí ves que para buscarlo hay que tener un corazón receptivo? Si lo vamos a buscar bajo otras características, difícilmente. Ahora, este pasaje también tiene lo siguiente. Tiene 3 elementos muy importantes, porque este pasaje también se puede malinterpretar. Algunos dicen, no recibes porque no pides. No recibes porque no pides. Unos dicen así. Otros dicen que este es un pasaje como para pedir todo. Es un cheque en blanco para pedir absolutamente todo. Y todo lo que pidamos, el Señor nos lo va a conceder. Todo lo que pidamos, el Señor nos lo va a conceder. Y otros, como los verdaderos discípulos, han entendido cuál es el significado de la oración. Si ves, tenemos que mirar toda la palabra de Dios para entenderlo. Porque volvamos a poner en pantalla, por favor, Mateo 7:7. Nos vamos a dar cuenta a través de Mateo 7:7 que puede ser malinterpretado este pasaje. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero cuando vimos los paralelos, nos dimos cuenta que había unos requisitos, era buscarlo de corazón. ¿Sí ves? ¿Sí ves la diferencia? Claro, tú ves este pasaje, entonces todo lo que quieras, pídele al Señor que el Señor te lo va a conceder. Todo, absolutamente todo. Que no me pillen en mi infidelidad. Todo eso me lo va a conceder el Señor. Que no me vayan a pillar en mi infidelidad. ¿No ves que la Biblia dice eso? La Biblia dice, entonces yo me acojo a la palabra, que no me pillen en esta mentira. Señor, que no me vaya a pillar mi mamá, mi papá en esta mentira. Que no me pille mi esposo en esta mentira. Entonces se apegan a la palabra. Pero cuando solamente tomamos un versículo, seguramente nuestros deseos de malinterpretar la palabra sí se cumplen, ¿no? Seguramente. ¿En qué sentido? En que le estamos pidiendo eso a Dios. Mira que una persona le estaba pidiendo al Señor que lo que se hace tradicionalmente, que las personas que tienen una creencia de orden católico, donde se dice que los muertos están en el purgatorio, pues entonces piden para que el Señor tenga misericordia, ya no estén en el purgatorio. Pero eso es ir en contra de la Biblia, eso es ir en contra de la palabra. ¿Sí ves? Es que hay tantas cosas que las personas piden, pero que no son bíblicas, que no aparecen en la palabra de Dios. Por eso es que nos confundimos. Y por eso hay 3 tipos de razonamiento, ¿no? Unos que dicen que no se pide y por eso no se recibe. Otros que dicen es un cheque en blanco, pero realmente están los verdaderos discípulos que entienden cuál es el significado de este pasaje realmente. Ahora, nuestra actitud para pedir debe ser siempre. Debemos pedir. Estoy hablando en el caso de los discípulos. Siempre. Nuestra actitud debe ser siempre para pedir, porque eso demanda una sumisión del hombre hacia Dios. Siempre le estamos pidiendo sumisión del hombre hacia Dios. Porque si ya no pides, tú te crees autosuficiente. Tú crees que en tus fuerzas lo puedes lograr, y eso es un error. Siempre tenemos que pedir a Dios, siempre, diariamente. Diariamente le tenemos que pedir a Dios. Y ahí sí tomamos el pasaje. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que para tener una verdadera actitud hacia el Señor y que nuestra oración sea escuchada, mira estos 3 elementos. Para que nuestra oración sea escuchada, el primer elemento es que seamos hijos de Dios. Hijos de Dios. Mateo 6:9. Tenemos que ser hijos de Dios. Si no somos hijos de Dios, ¿cómo le vamos a pedir a Dios? Si no somos hijos de Dios, tenemos que ser hijos de Dios. Por eso la oración fundamental del Padre Nuestro dice ahí, Mateo 6:9, vosotros oraréis así, Padre Nuestro. Un hijo reconociendo que tiene un padre. Muy importante, tenemos que ser hijos de Dios. Si no somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, entramos en choque frente a ese tema. Padre nuestro, tenemos que ser hijos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tenemos que hacerlo también la oración
el segundo punto, en el nombre de Jesús. Vámonos a ir a Juan 14, 13. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13. Tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. O sea, sabemos que cuando somos hijos de Dios, debemos orar en el nombre de Jesús. Mira lo que dice la palabra. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora, vuelvo y reitero, pareciera también que eso fuera un cheque en blanco. No, todo lo que pedimos debe ser conforme a la voluntad de Dios, no con deseos egoístas. Pero si lo hacemos realmente de corazón, tomamos este pasaje y decimos, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús. En el nombre de Jesús lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces nuestras oraciones son en el nombre de Jesús. No es como un cliché, no es como una repetición a toda hora, no, en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús. No, es realmente lo que sale de nuestro corazón y el entendimiento de que tenemos un Padre y que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Bueno, y un tercer elemento, Santiago 1:6. Tenemos que pedir, pero pedir con fe. Santiago 1:6. O sea, tenemos que mirar que tenemos un Padre. Tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús y lo que pidamos debemos pedirlo con fe. Obviamente, esa fe va alineada a los parámetros bíblicos. Porque volvemos a poner el ejemplo, ¿no es cierto?, de aquella persona que está orando para que su familiar salga del purgatorio y lo hace con tanta fe, pero eso no es bíblico. Es importante que lo entendamos. Mira lo que dice Santiago 1:6. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Tenemos que pedir con fe, pero para pedir con fe tenemos que empezarnos a empapar de lo que dice las Escrituras. Imagínate, tenemos que empezar a empaparnos de lo que dice las Escrituras. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a orar por fuera de los parámetros bíblicos. ¿Para qué está la Biblia? Si la Biblia es el manual, la herramienta de nuestra vida, la guía de nuestra vida, entonces ten presente estos tres elementos que sin duda nos van a llevar a lo siguiente: a orar bajo la voluntad de Dios. Y vamos a mirar muchos puntos. Quiero que estés muy atento, muy atenta, porque son varios pasajes bíblicos los que vamos a desarrollar para que no te pierdas. Dile al Señor: Señor, permíteme tener toda la concentración posible. Toda la concentración posible, porque vamos a mirar muchos pasajes bíblicos y queremos que hoy nos alcance el tiempo. Entonces, ya sabemos esos tres lineamientos. Ahora vamos a mirar 9 puntos, son 7 puntos en total, pero el primero tiene 9. Entonces démonos cuenta cómo es, para que no nos vayamos a perder. Tenemos que orar por lo que la Biblia nos manda a orar. Ese es el primer punto. Tenemos que orar por lo que la Biblia nos manda a orar. No es que tú digas, no, es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer la otra. No, no es lo que tú quieras. Ese es el problema que tenemos los seres humanos, que nosotros creemos y solamente hay una verdad, no es lo que creamos. La verdad está en la Biblia y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mira, hay estos elementos. Empecemos. Orar por lo que la Biblia nos manda a orar. Mateo 5:44, y ahí nos vamos a dar cuenta que quizás muchas de nuestras oraciones no tienen un sentido bíblico. Mira lo que dice Mateo 5:44. ¿Cuál será ese primer elemento? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Tenemos que orar por los enemigos. ¿Sí ves? Claro, porque es que ahí empezamos a aprender que nuestro corazón deje de ser egoísta. Y tenemos que orar por las personas que nos han afectado,
que quizás se han burlado de nosotros, que quizás nos han generado molestias. Tenemos que hacerlo. Así nuestro corazón, que es un corazón que por alguna circunstancia puede estar orgulloso, nuestro corazón empieza a bajar, a menguar. Y esas son las oraciones que tenemos que hacer. ¿Orar por qué? Por nuestros enemigos. Siempre vamos a tener a alguien por el cual tenemos que orar, alguien que nos hizo mala cara, alguien que nos empujó, un familiar. Mira, en la familia ocurre mucho esto, ¿no es cierto? Y lamentablemente es la familia, pero hasta se vuelven enemigos. Se vuelven enemigos. Así pasa. No, tú dirás, estamos hablando, ¿en qué estamos? ¿En el mundo o estamos en la iglesia? Pero es que eso pasa dentro del creyente, eso pasa, porque hay hermanos que no se hablan con el otro hermano. Estoy hablando de hermanos en sangre. No se habla. Y se convirtieron en enemigos prácticamente. Papás con los hijos que no se hablan. 8, 10 años, 15 años, no se hablan. 20 años, no se hablan. Tenemos que orar por esas personas que dicen que nos han ultrajado y nos persiguen. Tenemos que hacerlo. Bueno, segundo punto, Lucas 10:2. Lucas 10:2. Debemos orar por lo que nos dice la Biblia. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 10:2. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Rogad, oración. ¿Qué quiere decir? Debemos orar para que se extienda la palabra, para que haya misioneros, para que haya personas para llevar la palabra. Por eso, mira, es muy importante que empecemos a cambiar nuestra forma de orar. Porque nosotros empezamos... Yo, Señor, dame. ¿Y qué? No estoy diciendo, ahorita vamos a mirar también que oramos por provisión, por guía, por todas esas cosas de nuestra vida. Por supuesto que sí. Pero también tenemos que orar por aquellas personas que van a llevar la palabra y por aquellos sitios donde no se ha llevado la palabra de Dios. Esas deben ser nuestras oraciones. Sigamos. Mateo 26:41. Mateo 26:41. Esta va apoyada igual con Mateo 6:9, 10, 11. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que orar para no entrar en tentación. Tenemos que orar para no entrar en tentación. Tenemos que orar para decirle al Señor: fortalece mi vida. Dame fuerzas a mi vida, Señor, como lo decía el salmista. Y entonces oramos para que no entremos en tentación. Colosenses 4:3. Ese de Colosenses 4:3 es muy parecido al tema de los misioneros, pero pongámoslo ahí. Colosenses 4:3. Colosenses 4:3. Orad también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Por quienes proclaman entonces el Evangelio. Hay que orar por las personas que están proclamando el Evangelio. Hay que orar por ellos. Si ves, tenemos que dejar nuestra oración que deje de ser egoísta. Tenemos que orar por los demás. Cuando nosotros oramos por los demás, Dios abre las puertas de los cielos. Y podemos tomar Mateo 7:7 y decir: estamos pidiendo porque vamos a recibir. Santiago 5:13. Santiago 5:13. Como te digo, son varios pasajes, pero que nos van a dar herramientas en el tema de la oración. Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces, la oración nos alivia la aflicción. La oración nos alivia la aflicción. Porque puede haber tribulación en nuestra vida,
pueden venir momentos de angustia, pueden venir momentos difíciles. Entonces, ¿qué hacemos? Oración. Esa oración nos alivia la aflicción. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Pues orar. Hay que orar. Santiago 5:16. Santiago 5:16. Oramos por la salud de los hermanos. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Oramos por la salud de los hermanos. Oramos por la salud de los hermanos. La palabra de Dios nos dice eso. ¿Hay alguno enfermo? ¿No es cierto? Dice la palabra de Dios, hay que orar. Ahora, en ese tema hay que decir algo muy importante, en ese tema de la oración. El Señor es el que lo hace. Nosotros tenemos que acomodarnos a la palabra y hacer, ¿qué? La oración. Pero es el Señor es el que sana. Ojo, mucha atención. Es el Señor, no somos nosotros. Es el Señor el que sana en su infinita misericordia. ¿No es cierto? Es el Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que nos dice la Biblia. Oramos por el hermano está en una situación difícil, el hermano está en el hospital, vamos y oramos por él. Oramos. Y Dios, en su infinita misericordia, lo sanará. Mateo 6:11. Mateo 6:11. ¿Por qué oramos? Oramos por provisión. Por provisión. Pero esa provisión tiene que ver con el alimento del día a día, ¿no? Imagínate la provisión. Entonces, imagínate una persona orando bajo estas características. La provisión es, Señor, envíame todos estos edificios, todos estos carros, todos estos negocios, Señor. Esa es mi provisión. Porque alguien lo puede tomar así. Cuando digo provisión, entonces lo está tomando así. Claro, Señor, dame esto, dame lo otro, dame lo otro, dame lo otro. ¿Y para qué? ¿Para qué quieres eso? Aquí dice provisión. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así dice la palabra. Date cuenta que ha sido muy poca la interpretación que yo le doy a estos pasajes, porque son muy claros. Muy poco lo que... Apenas doy ejemplos, porque la palabra de Dios es muy clara. No tengo que darle una interpretación porque podría ser sesgada. No, mira, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y está hablando de la provisión, del alimento diario. Que no nos haga falta nada en la alacena. Que no nos haga falta nada en nuestra casa con respecto al tema de alimentación, con respecto al tema del vestido. Recuerden todo el pasaje del Sermón del Monte, ¿no es cierto? Que hablaba de vestido y hablaba de alimentación. Eso es lo que necesita el hombre, ¿sí es? Todo el pasaje habla sobre ello. El pasaje del Sermón del Monte, del cual hablamos unos domingos anteriormente. Mateo 6:12, ahí enseguidita, nos habla del perdón. Perdón. Y perdonaos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En nuestra oración debe estar el perdón. Debe estar el perdón. Si nosotros oramos sin nada de perdón, sin nada de eso, pues ¿tú crees que esa oración va a ser contestada? Absolutamente que no. Esa oración no va a ser contestada. Primera Timoteo 2:2. Esa es la novena, son 10, no eran 9 sino 10. Primera Timoteo 2:2, que nos habla que debemos orar por nuestros gobernantes, por las personas que están en eminencia, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El pasaje completo está hablando de la oración cuando tú lo ves. Quizás aquí el versículo no tanto, pero cuando tú lees el pasaje completo, para eso ustedes anotan y revisan en sus casas si realmente estamos hablando del tema de la oración o no. Pero dice que debemos orar por los reyes, por las personas que están en eminencia. Hay que orar por ellos. Así no estemos de acuerdo, así ellos estén trayendo leyes que no son conforme a los principios bíblicos. Hay que orar, hay que orar. De alguna forma también los podríamos catalogar como nuestros enemigos, ¿no? Porque no están en la misma fe, pero si ves también el pasaje que nos decía que debemos orar por nuestros enemigos, también lo tenemos que hacer. Y miremos
Santiago 1, 5, 6. Santiago 1, 5, 6. Santiago 1, 5, 6. Tenemos que orar para que Dios nos dé sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ya lo habíamos leído, ese también. Entonces, ¿qué debemos pedir? Pedir sabiduría en la oración. Y cuando pedimos sabiduría en la oración estamos pidiendo protección y estamos pidiendo dirección. Si ves, cuando pedimos sabiduría, estamos pidiendo protección. Dios es el que te guarda. ¿Cuántos han leído aquí los salmos? ¿No es cierto? Dios es el que nos guarda. Y Dios también nos trae dirección. Dios nos guía. ¿Sí ves esa sabiduría? No la sabiduría para esa astucia de unos negocios torcidos. Porque el colombiano dice, es que somos colombianos y entonces por eso tenemos ese picante, ¿no? Esa malicia indígena, claro, esa es la palabra. No, no es para eso, no. La sabiduría que le pedimos a Dios tiene estos elementos: protección y tiene dirección. Vea qué diferencia tan grande, ¿no? Es que las cosas de Dios son maravillosas. En las cosas de Dios efectivamente hay sabiduría. Hay sabiduría. Así que ahí tenemos, mira, este primer punto con 10 ítems que nos va a decir orar por lo que la Biblia manda que oremos. Ahora, miremos el segundo punto. Tenemos que tener los ejemplos de personas piadosas en la Biblia que oraron. Ejemplos de personas piadosas en la Biblia que oraron. Como quién, por ejemplo, Daniel. Como quién, por ejemplo, el rey David. Como quién, por ejemplo, el apóstol Pablo. Salomón también, claro que sí. Miremos, por ejemplo, a Pablo. ¿Por qué oró Pablo? Romanos 10:1. ¿Por qué oró el apóstol Pablo? Romanos 10:1. Oró por la salvación del pueblo de Israel. Ahora nosotros oramos por la salvación de nuestra tierra, de nuestros hermanos. Mira lo que dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Sí ves? Ahí está hablando el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo estaba orando de todo corazón. ¿Por qué? Por la salvación del pueblo de Israel. ¿Tú estás orando por la salvación de tu familia? ¿Sí ves? La salvación de nuestra familia, de nuestros seres queridos, papá, mamá, hermanos, sobrinos, nietos. Tenemos que orar por ellos. No descansemos en hacerlo. ¿Te acuerdas cuando hablamos? El pedir es una actitud diaria. El pedir es una actitud diaria. Tenemos que pedir por ellos, porque me imagino, como en mi caso, nuestros familiares, tenemos familiares que no conocen de Dios, ¿no es cierto? Aquí también. ¿No es cierto? ¿O soy el único? ¿No es cierto? Claro, soy el único que familiares no conocen de Dios. No. Tenemos que orar. Ahí es cuando entendemos la gloria de Dios y ahí es cuando entendemos que frente a Dios no somos nada. Porque imagínate, ¿no creerían ustedes? Ahí es cuando entendemos la gloria de Dios, que el pastor tiene familia que no conoce de Dios, sí, pero ahí es cuando entendemos que no somos nada ante Dios, ante eso, ¿no? Ahí es cuando nuestro orgullo queda abajo. Porque a alguien se le podría ocurrir, no, pero es que siendo pastor, pues toda la familia conoce a Dios. Pues no es así. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué tenemos que hacer como familia? Pedir por mi mamá, pedir por mis hermanos, y que cada vez, ustedes conocen a mi papá, algunos de acá, mi padre sea fortalecido en oración. Aprovechemos, como hoy no vino. Bueno, sigamos. Bueno, pues para que él no... Estamos pidiendo por fortaleza en él. Mira lo que hace David, el salmista. Vamos a Salmos 51, 1, 2. Salmos 51, 1, 2. Eso, hay que traer hartas hojitas, porque veo que se han repartido como hojitas unos a otros.
Es que aquí hablamos palabra, gloria a Dios. Palabra de Dios, la Biblia. Bueno, Salmos 51, 1, 2. Mira la actitud de David, del rey David, un rey que tenía personas a disposición a su lado, que tenía guerreros a su lado. Él era el mandamás, entre comillas, del pueblo de Israel. Y mira la actitud del rey David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Leamos el versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de pecado. La actitud del rey. ¿Sí ves? A nosotros nos dicen que somos reyes. Sí, somos reyes, pero esa es la actitud del rey. ¿Sí ves qué diferencia? Esa es la actitud del rey. ¿Qué cambio realmente debe haber en nuestra vida? A uno le dicen que es rey, uy, tremendo, no dice somos reyes, nos sentimos, mejor dicho, lo último, ¿no? Pero mira la actitud del rey. Mira la actitud de una persona escogida por Dios. ¿Cuál es esa actitud? ¿Sí la ves? Una actitud de decir, Señor, lávame y lávame día a día mis pecados, borra mis rebeliones, conforme a tu misericordia, conforme a tu favor, Señor, obra en mi vida. Esa es la actitud. Bueno, vámonos para el tercer punto. El segundo es mirando las personas piadosas de la Biblia. Hay muchos más, ¿no? Por cuestiones de tiempo no lo alcanzamos a desarrollar, pero hay muchos más. Hablábamos de Salomón también, hablábamos de Elías, el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hay muchos. Bueno, miremos en el tercer punto, Santiago 4:3. Santiago 4:3. Aquí claramente este pasaje nos dice que nosotros pedimos, pero pedimos mal. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mira, este pasaje siempre tiene que estar acompañado de Mateo 7:7. Porque aquí también utiliza la misma palabra, pedir. Ahí está también, pedir. Pero aquí nos ayuda a entender que cuando pedimos y no lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, no vamos a recibir. O sea que este tercer punto es, debemos orar con la motivación correcta. Debemos orar con la motivación correcta. Y aquí nos damos cuenta que aquí se pide de forma egoísta. Cuando oramos de forma egoísta no va a pasar nada en nuestra vida, porque cuando lo hacemos nos creemos superiores a los demás. Recuerden ustedes este pasaje del fariseo y el publicano. El fariseo siempre se creía más que los demás. Yo hago, yo doy, yo ayuno, mejor dicho, yo no tengo ninguna queja de nada, nada de nada. Pero el publicano, si ves la actitud, soy un pecador. Y al final Jesucristo le pregunta a los que estaban ahí escuchando, ¿quién salió justificado? Y él dice, el que salió justificado no fue el fariseo por su actitud arrogante, por su actitud displicente, no, el otro que reconoció su pecado, reconoció que sin Dios no avanza nada. Es lo mismo acá, por eso dice, para gastar en vuestros deleites, para tu egoísmo. Esa no es la oración. Yo les daba un ejemplo a ustedes en el día de ayer con respecto a las emisoras, para las personas que no vinieron. Resulta que después de que sale Cielos Abiertos y empieza a llegar la audiencia, yo digo, bueno, es fácil hacer otra emisora, ya conozco, ya tenemos algunos equipos, ya sabemos cómo se maneja, entonces hagamos otra emisora. Pero la emisora no era una emisora hacia las cosas de Dios, era una emisora, digamos, como informativa. Pasaron 8, 9, 10 meses y la emisora nunca logró una fortaleza, nunca logró oyentes. Y se acabó. ¿Sí ves? O sea, si ves, date cuenta, yo hubiera podido decir, Señor, dame otra emisora. Y la vi y se dio, ¿sí ves? Se dio. Pero a la final no perduró. ¿Sí ves? Por eso hay muchas personas que dicen, es que yo oré por esto. Yo oré para que Dios me diera ese carro, me diera esa casa y mire, me la dio. Y no sabemos si realmente se dio bajo la voluntad de Dios. Porque la persona lo que pasa es que quedó endeudada.
Y la persona siempre angustiada con esa deuda. Y pague, y pague, y pague aquí, y pague allá. ¿Sí ves? Entonces, ¿tú crees que eso es de Dios? Cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, esa puerta se abre y no la cierra nadie. No la cierra nadie. Pero cuando realmente oramos para nuestros propios deleites, claro, las cosas se pueden dar. Les doy el ejemplo de lo que pasó con otra emisora. Pero a los 10 meses se acabó. A los 10 meses se acabó y eso no continuó. Entonces, eso es para vuestros deleites. Eso es para vuestros deleites. Bueno, vámonos con la cuarta. Colosenses 4:2. Colosenses 4:2. Colosenses 4:2. Tenemos que orar siempre con acción de gracias. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ahí nos está dando dos elementos, el próximo también, pero ahí vamos a mirar el pasaje bíblico. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Si ves que nuestra actitud de oración es todos los días, nuestra actitud para pedir a Dios es todos los días, porque Él es nuestro Padre. Le podemos pedir conforme a la voluntad de Dios y Él nos va a responder. Esto es lo grande, esto es lo maravilloso. Si es conforme a la voluntad de Dios, Él nos responde. Miremos lo que nos dice también Filipenses 4, 6, 7. Filipenses 4, 6, 7. Para darle más soporte a este pasaje bíblico. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción ¿qué? De gracias. O sea que ese punto es con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira, este pasaje lo que te está diciendo es, dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué trae el afán? Intranquilidad. ¿Qué trae el afán? Estrés. ¿Qué trae el afán? Preocupación. Y mira cómo termina ese versículo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Si ves, esa oración, cuando tú le entregas esa carga a Dios, mira lo que te va a traer: paz. Y te va a ayudar a ese tema de esos pensamientos, porque los pensamientos que tenemos nosotros en un mundo de contaminación son bárbaros. Son bárbaros. Salgamos solamente y mientras vamos a tomar el transporte o vamos a comer el domingo y seguramente vamos a ver algo que nos va a afectar el pensamiento que no es de Dios. ¿No es cierto? ¿Cierto? Aquí somos cristianos, ¿no es cierto? Pero somos cristianos en proceso. ¿O ya tenemos alitas? ¿No es cierto? Claro, porque es que eso es. Cuando nos creemos ya los superiores, ¿no es cierto? No hay ningún pensamiento, a mí no hay nada que me ataque, no hay nada. ¿Y sabes qué dice la palabra? Oremos para que no entremos en tentación. ¿Sí ves la actitud de soberbia? No, es que no, yo estoy pero perfecto, no me entra nada, ningún, mejor dicho, es que no me acuerdo cuándo fue mi último pensamiento inadecuado. Tremendo. Ese es el fariseo de la Biblia, ese es. Pero entonces reconocemos que somos unas personas débiles y le decimos, Señor, no nos metas en tentación. ¿Qué diferencia, no? ¿Qué diferencia? No nos metas en tentación. Entonces, el siguiente punto, el que acabamos de hacer es con acción de gracias. Debemos orar con acción de gracias. El siguiente punto está en Lucas 18:1, que es con persistencia. Con persistencia. Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. ¿Qué quiere decir eso? Persistencia. Hemos orado por nuestros familiares, ¿no es cierto? Algunos ya se habrán convertido, otros ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que seguir? Seguir orando. Y si no han llegado al Evangelio, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Seguir orando. Claro, persistencia. Entonces tú dices, no, yo ya oré por mis familiares, ya oré. ¿Cuántas veces has orado? Unas 10. No, pero aquí dice que hay que orar es con persistencia. Y el orar es de todos los días.
Eso es, el orar es de todos los días. Primera Tesalonicenses 5:17 es de ese mismo punto. Primera Tesalonicenses 5:17. Solamente estamos abordando el primer versículo de Mateo 7:7. Apenas el primero. Mira, tan importante. Y si te das cuenta, en el Sermón del Monte hemos hecho, cuando hablamos de la oración, más domingos. Mira tan importante que es la oración. Ora sin cesar, orad sin cesar. Es decir, constancia. Es decir, permanencia. Miremos el otro punto. Romanos 8, 26, 27. Este es otro punto. Romanos 8, 26, 27. Tenemos que orar bajo la guía del Espíritu de Dios. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que tenemos que orar con la guía del Espíritu Santo. Por eso dijimos al principio que reconocemos un Padre. O sea, eso quiere decir que los creyentes genuinos, auténticos, son guiados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en la vida de las personas. Los genuinos. Bueno, más adelante seguiremos en ese crecimiento espiritual para cada vez más fortalecernos y entender quién es un genuino creyente. Entonces, el creyente es guiado por el Espíritu, ¿sí ves? Es guiado. A veces no tenemos ni siquiera qué decir ni palabras, pero el Espíritu nos guía a decir, perdona. Perdona a tu enemigo. ¿Sí ves? Uno dice, con su actitud egoísta, ¿uno qué va a orar por el enemigo? ¿Uno cómo va a orar? Por la persona que le ha hecho daño a uno. ¿No es cierto que uno no lo haría así tan fácilmente? Pero el Espíritu está ahí. ¿Sí ves? Ahí cambia todo. Entonces, el Espíritu, hay que orar por esa persona. Hay que orar por esa persona. Yo les decía también a ustedes ayer, cuando se inició Cielos Abiertos, al año, a los 2 años, no lo recuerdo muy bien, vino unas personas y se nos llevaron unas cosas, aparentemente cristianas. Claro, no crean, esos primeros días, ese dolor, que íbamos a orar por ellos, no. Vuelvo y digo, estoy hablando del tema de la carne, de la parte humana. Es que, ¿sabes qué? Aquí no podemos tener máscaras ni apariencias, ¿no? ¿Qué tal yo decirles no? Eso inmediatamente me puse a orar. No, yo les digo lo que me sucedió. Porque esos son realmente como debe mostrarse la persona. Porque si nos mostramos como falsos religiosos, seguro, esto no va a crecer. Esto no va a crecer acá, este lugar. No vamos a poder abrir obras en otras ciudades. Pero realmente, ¿a qué voy con esto? Cuando yo pongo este ejemplo, es que claro, hubo un disgusto. Tanto que en ese momento se ahorró para que en el momento que se comprara ese computador se lo llevaran. Pero ¿sabes qué? Dios me permitió más adelante volverme a encontrar con esa persona y poderla bendecir. Entonces, ¿sí ves la diferencia? En ese momento no. Pero después, claro, como me doy cuenta que mi actitud es de carne, es una actitud indebida, es una actitud que interrumpe mi relación con Dios, ahí me doy cuenta que debo perdonar y que debo bendecir. Y que Dios me dio la oportunidad de encontrarme con Él. Él cuando me vio se asustó. Nos vimos en una mega iglesia. Él pensó que le iba a hacer un reclamo, que le iba a volver a decir qué cosas. No, yo le dije que el Señor te bendiga y que te guarde y que el Señor te dé la sabiduría. No, quedó como asombrado. Yo igual me retiré, me fui de ahí. Pero ahí están las situaciones que quizás esto que me pasó a mí te puede estar pasando a ti. Con alguna situación, con alguna persona. Pero es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que realmente nos pone ¿qué? De rodillas. Nos pone de rodillas. Porque nuestra actitud es de soberbia. ¿Quién quiere estar de rodillas? Nadie. No. Pero cuando realmente nuestro corazón está dispuesto, nos arrodillamos y le decimos, Señor,
perdónanos. Señor, perdónanos. Precisamente este es el último. Marcos 11:25. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Tenemos que tener una actitud de perdón en nuestra oración. Imagínate una persona malhumorada, porque lo que decimos acá, mira este ejemplo. Una persona te ha hecho daño y tú estás malhumorado, entonces tú te acuerdas de la palabra, ¿no? Y tú dices, voy a orar, pero imagínate, ¿qué vas a orar? Es en la carne, malhumorado, y la tienes ahí. Venga, que vamos a orar porque así dice la Biblia. No, así no es. Tú estás haciendo algo de forma fariseamente, como los fariseos. Tú tienes que descargar primero tu corazón ante Dios. Descarga tu corazón. Cuando lo has descargado, ahí sí acompañas la oración de la otra persona y le dices a la otra persona. Por ejemplo, esto ocurre generalmente mucho entre las familias, entre las parejas. Se disgustan, vamos a orar rápido para que... No, primero tú arregla tus cuentas con Dios, arregla tu corazón con Dios y después acompaña la oración de tu esposa, de tu esposo. Después la acompañas. Pero si todo lo haces a la fuerza, por eso es que sigue el resentimiento ahí. Sigue resentimiento, sigue debilidad, sigue problemas. Porque estamos haciendo las cosas es conforme a lo que creemos, lo que pensamos. Démonos cuenta que volvamos nuevamente a Mateo 7:7 que vamos a finalizar. Dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando realmente vemos y hacemos un repaso con la Biblia, empezamos a entender qué significa ese pedir. Eso no significa ningún cheque en blanco para que la gente esté pidiendo para sus deleites, para su egoísmo. No, significa que pedimos conforme a la voluntad de Dios. Y cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, ahí sí encontramos lo que dice la Escritura, lo que dice que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos responde. Como lo dice el Evangelio de Juan cuando estábamos hablando de que no habían pedido nada en mi nombre, ahora pidan en mi nombre, para que lo que pidas, el Hijo sea glorificado. El Hijo sea glorificado. Así que empecemos a cambiar nuestros hábitos de oración y nuestra forma de pedir. Dice el versículo 8, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Una promesa de Dios cuando pedimos conforme a la voluntad de Él. Cuando pedimos conforme a la voluntad de Él, esa puerta se va a abrir. Esa puerta se va a abrir. La próxima, vamos a continuar con los versículos que siguen. Así que, por favor, pongámonos en pie y vamos a orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.